Vuelta entonces, teniendo nuestra clase, hablando un poquito sobre hipertensión, solo quería darles a saber que ya estuvimos hablando con el doctor Enrique Volado. Él ya estuvo dando una videoconferencia, estuvo grabando por YouTube una clase correspondiente a hipertensión. Entonces lo que vamos a hablar hoy va a ser nuevamente un repaso, o vamos a volver a dar una parte práctica, vamos a decir, de lo que es hipertensión arterial, este tema tan importante que es la hipertensión arterial. Si todos me escuchan de buena manera, entonces voy a continuar dando la clase sobre hipertensión arterial. Algún punto importante: a los que estén ingresando ahora les voy a ir admitiendo cada 10 minutos, ¿sí? Así podemos dar una buena concentración de lo que es nuestra clase virtual. Bien, entonces, ya haciendo los puntos de introducción, voy a dar el aula sobre hipertensión arterial. Muy bien, doctora, gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, la clase de hoy hablaremos nuevamente de hipertensión y vamos a dar una breve tutoría y una breve introducción a los puntos más importantes de lo que es la hipertensión arterial. Bueno, buenas tardes de vuelta. Y nada más para agregar aquí, esta clase, hoy pudimos subir la clase grabada del doctor Enrique, ¿verdad? Entonces, para que tengan un poco del manejo, para que puedan tener una noción principalmente, ¿sí? Para luego ir enfocando en los puntos más importantes. Estamos entrando nosotros ahora en el capítulo de cardiología, ¿sí? La unidad de cardiología es bastante extensa, ¿sí? Son pocos temas, pero muy extensos. Entonces, qué mejor que ponernos a leer. Vamos a guiarnos por las clases, vamos a guiarnos por los puntos que estamos desarrollando según el contenido de nuestro cronograma. Está en el capítulo 31. Bueno, ahí. Y bueno, vamos a empezar entonces esta clase de introducción, donde otra vez capítulo 31. Bueno, doctor, entonces, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es? ¿A qué se refiere presión arterial? Muy bien, quizás sea uno de los motivos de consultas más frecuentes que vamos a tener en nuestros servicios de urgencias. Va a ser quizás uno de los motivos más frecuentes que vamos a tener en nuestros consultorios, y sea la especialidad en donde estemos trabajando o sea el servicio donde estemos trabajando, una terapia intensiva, un quirófano, si estamos trabajando en la urgencia o en un medio rural, la presión arterial siempre va a estar presente. Entonces tenemos que conocer muy bien el fenómeno que está por detrás de la presión arterial y qué es lo que sucede en aquel paciente que está teniendo esas cifras elevadas de presión arterial. Como vimos, la presión arterial refleja esa expulsión, ¿sí?, del ventrículo izquierdo con toda la fuerza, y esa sangre va a ir a la aorta y se va a distribuir por todo el cuerpo. Y recuerden, ¿cuál es la finalidad, ¿sí?, de la presión arterial? Que llegue sangre. ¿Sangre dónde? En el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los órganos principales, vitales. Entonces vamos a tener una presión
que se eleva durante la sístole, ¿sí? Cuando ocurre la contracción del músculo cardíaco, y otra presión, ¿sí? Que disminuye durante la diástole. Muy bien, esos dos valores, tanto de sístole y de diástole, normalmente o fisiológicamente tienen que mantenerse en un rango. O sea, hay valores tanto como para arriba y tanto como para abajo que tienen que limitarse en sus valores máximos y mínimos, o rangos, vamos a decirles, máximos y mínimos. Ustedes bien saben el valor fisiológico de sístole, el 120 milímetros de mercurio, y el valor fisiológico de la diástole, los 80 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Y muy bien la doctora decía esos dos valores de sístole y de diástole. Esos valores se mantienen para, digamos, tener buen flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel de sistema vascular periférico. Entonces, se recomendaron o se hicieron grupos para poder evaluar cuál es el valor más normal o el valor más fisiológico que podemos encontrar y que va a ser, digamos, lo ideal para nuestro organismo. Y esto es lo que siempre los pacientes preguntan. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Hasta dónde o cuánto tengo que tener? Lo ideal es cifras sistólicas menor a 120 y diastólicas menor a 80. Entonces, la cifra normal sería 120, 80, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer esos rangos, ¿sí?, de normalidad. Ahora, ¿puedes pasar? Vamos a ver en esta figura, lo mismo va a presentar el doctor Enrique, donde vemos la presión arterial sistólica y diastólica. En la sistólica, como vemos, hay una contracción, ¿sí?, del ventrículo izquierdo. Eso eyecta la sangre a la aorta y se redistribuye por todo el organismo. Entonces ahí tenemos la primera. ¿Qué es entonces presión sistólica? Y la diastólica, ¿qué sería? La relajación. ¿Qué pasa? Aquí hay un cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Y toda esa presión que queda contenida dentro de la aorta es lo que nosotros vamos a reflejar y vamos a fijarnos. Entonces 120, 80 parámetros normales. Bien, ¿qué puede llegar a suceder? Podemos llegar a tener el fenómeno en el cual esos valores de 120, 80 no están por de todo respetados. Podemos llegar a tener una presión sistólica por encima de los valores normales, o sea, por encima de 140, 145, 150, entonces van a empezar a haber daños en órganos blancos, van a empezar a haber daños tanto a nivel renal, tanto a nivel cerebral o a nivel cardiológico. Entonces es el primer fenómeno que puede empezar a suceder. Si estos valores normales que están hablando aquí con la doctora empiezan a tener, digamos, anormalidades. Cuando empiezan a suceder esas anormalidades, tenemos fenómenos obviamente de lesión. Entonces aquí vamos a empezar a definir lo que es la hipertensión arterial. Primero que nada, digamos, doctora, que la hipertensión arterial es un valor que sea consensuado, o sea, un grupo de personas han consensuado que este valor por encima de 140 de sistólica, 90 de diastólica es, digamos, anormal y ha causado daño a nivel de los órganos blancos. Entonces, ¿qué dice nuestro diagnóstico, nuestro concepto de hipertensión arterial? Entonces tenemos diagnóstico de hipertensión cuando tenemos valores de la presión sistólica, ¿sí?, por encima de 140, de la presión
diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Entonces hay que tener en cuenta también eso, en qué momento nosotros tomamos la presión, ¿sí? Entonces si es la primera, el primer episodio que encontramos a un paciente así, y cómo lo vamos a ir valorando para catalogar lo que tiene presión arterial o hipertensión. Bien, un dato súper importante el que acabas de decir, doctora. O sea, que me encuentre en un momento con valores de 140-90 y es un solo momento, un solo, digamos, valor de medición que ha encontrado 140/90, no me hace el diagnóstico definitivo. Yo no lo voy a diagnosticar, por ejemplo, si en este momento el doctor me toma la presión y encuentra una cifra por encima o igual a 140/90, puede ser que yo esté en un momento que esté con mucho dolor o esté en un momento que esté con mucho estrés, ¿sí? O simplemente veo esta bata blanca que me mira y puede subir mi presión. Entonces hay que saber, ¿sí?, cómo diagnosticar. Lo ideal es ir evaluando, ir midiendo diariamente la presión y ahí ver entonces cómo se mantuvo durante la semana o durante unos días para así poder decir, bueno, mi paciente está con hipertensión. Entonces, como para poder hacer también un análisis de lo que es el diagnóstico de hipertensión arterial, es este valor que ustedes tienen en pantalla, 140 de sistólica, 90 de diastólica, y agregado que sea en varios momentos, ¿sí? En el momento que viene a la consulta, cuando está en su casa, cuando está haciendo sus labores o inclusive cuando está acostado. Si mantiene esos valores por encima de 140 de sistólica y 90 de diastólica, estamos ante el diagnóstico de hipertensión arterial. Muy bien, esto, como le dije, es muy escurridizo y es importante de hacer el diagnóstico importante. Aquí nada más quiero recordarle, esto el doctor Enrique va a hablar detalladamente, no sé si alguien ya vio la clase, pero esos mecanismos reguladores de la presión arterial sirven ¿para qué? Para estar equilibrando, ¿sí?, los valores de la presión. Si en algún momento, ¿sí?, por practicar algún deporte o estar estresado, si hay un desequilibrio de la presión, entonces esos mecanismos van a ir regulando, ¿sí? Ahora, cuando se vencen todos esos mecanismos, vamos a ir teniendo, ¿sí?, cifras tensionales que no van a hacer poder regularse por sí mismas, sino que vamos a necesitar de medicación. Entonces, van a ver, obviamente, ciertos valores que van a poder controlarse mediante el sistema nervioso autónomo, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, quizás ya bastante estudiado en fisiología. Tenemos el péptido natriurético auricular, que son todos ellos los que van a ayudar para que la presión arterial se mantenga lo más estable posible, ¿sí? Son valores que en realidad ustedes tienen que conocerlos. O sea, ustedes tienen que conocer los fenómenos, como decía, por detrás del control de la presión arterial. Porque muchas veces se vencen, o sea, estos fenómenos están vencidos y por tal motivo la presión se descontrola. O vayamos a otro ejemplo, que tengamos que actuar con algún fármaco o alguna medicación para el control de la presión arterial. Entonces podemos actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un fármaco X, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o podemos actuar con otro medicamento que actúe a nivel de la aldosterona. O sea, estos son los sitios específicos para el tratamiento y la regulación.
Bien, entonces conocer un poquito estos fenómenos de control de la presión es bastante importante. Acá lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial, ¿sí?, es consecuencia del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿verdad? Bien, cuando Entonces hablemos, doctora, a nivel fisiológico, cuando demos el diagnóstico de hipertensión arterial, ustedes piensen, hay un gasto cardíaco aumentado y hay una resistencia de la parte periférica a nivel vascular. O sea, estos dos fenómenos, gasto cardíaco aumentado más resistencia vascular periférica, es sinónimo de hipertensión arterial. Bien, vayamos directamente a lo que, digamos, estuvimos hablando hoy. ¿Cuál va a ser la clasificación de hipertensión arterial? El primer punto importante es el diagnóstico que le dije al comienzo. El diagnóstico de hipertensión. ¿Cuánto tiene que ser nuestro valor? 140/90 o encima de 140/90. y siempre la pregunta es el valor normal, ¿sí? El valor normal de la presión es menor a 120 sistólica y menor a 80 la diastólica. Pero ¿qué pasa si mi paciente viene y me dice que tiene 130/80, 85? Entonces, ¿cómo le vas a responder al paciente si ya es hipertenso o no es hipertenso, o en qué, cómo lo vamos a clasificar? Aquí nosotros vamos a clasificar, ¿sí?, valores de la sistólica entre 120 y 139 como prehipertensión y 80-89 prehipertensión. Entonces, ¿dónde está mi paciente? ¿Sí? En este nivel. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente, doctor? Primero que nada, actuamos sobre los pilares fundamentales de la prevención o los pilares fundamentales de lo que es el actuar médico del día a día. En cambios en el estilo de vida y las medidas higiénicas dietéticas que normalmente le podemos promover. Medidas higiénico-dietéticas como, ¿qué le podemos decir? Practicar actividad física suave, caminar durante 30 o 40 minutos. Le podemos decir disminuir el consumo de sal. Le podemos promover disminuir la ingesta de comidas grasas, ¿sí?, o la ingesta de grandes cantidades de grasas en ciertos momentos. Le podemos promover que tenga un buen sueño, ¿sí?, que descanse por lo menos entre 6 a 8 horas de forma normal, sin interrupciones, entre otros puntos para mejorar esos valores que estamos teniendo. Pero cuando ya mi paciente está con valores de 140, ¿sí?, 159, ya nosotros vemos ahí que estamos en la hipertensión estadio 1, ¿verdad? Y la diastólica de 90 a 99. Entonces, estadio 1. Estadio 2 son valores por encima de 160 y también la diastólica por encima de 100. Entonces, nos va a llegar un paciente, entonces nosotros tenemos que colocar hipertensión arterial, estadio tanto, como diagnóstico. Y para eso nos sirven estos parámetros de cifras. Muy bien, y fíjense en el recuadro que ustedes tienen bien a la derecha, donde está diciendo qué hay que hacer con cada uno de estos valores, ¿sí? Si tenemos 120/80, promover a que nuestro paciente continúe con esos valores siempre que sea posible. Si tenemos hipertensión estadio 1, una hipertensión esencial estadio 1, claro que vamos a promover los cambios en el estilo de vida que ustedes ya conocen, pero ya vamos a asociar un fármaco en este punto. En la hipertensión estadio 2, por supuesto, vamos a promover esos cambios en el estilo de vida. Y medicación. Y quizás vamos a asociar ya 2 medicamentos o 2 fármacos. Miremos otra vez un poquito para repasar y recordar un poquito cuáles son los factores que van a agravar o los factores que van a llevar
al camino de hipertensión arterial. Esto ustedes lo pueden repasar demasiado bien en los videos que el doctor Enrique les va a mostrar y que les va a enseñar. Uno de ellos vamos a hablar que es muy frecuente y que vamos a encontrar, ¿sí? Es el incremento de la ingesta de sodio, o sea, mucho consumo elevado de sal. Aquí nosotros, nuestra población, como en todas, ¿sí? La alimentación tiene bastante contenido de sodio. ¿Y qué le vas a decir a tu paciente? ¿Sí? Mi paciente come mucha sal. ¿Cómo decimos en guaraní sal? Yucu, ¿verdad? Entonces, le gusta la comida que tiene sal, ¿sí? Que tenga mucha sal. Entonces, ¿qué va a hacer ese incremento de ingesta de sodio? Va a haber un incremento en el gasto cardíaco. Esto va a llevar a un incremento de la precarga y vamos a tener finalmente, ¿sí? El incremento del gasto. El otro gran componente, ¿sí? En realidad, hipertensión arterial quizás sea una enfermedad que cierta población va a desarrollar porque tiene, digamos, las capacidades para desarrollar esa hipertensión arterial. Y entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de capacidades y de poblaciones? Que hay un componente genético asociado a esas personas. O sea, si personas que tuvieron mamá, papá y hermanos hipertensos van a desarrollar una hipertensión arterial en algún momento. Obviamente eso va a estar condicionado por su estilo de vida. Pero toda aquella persona que tiene una carga genética para desarrollar hipertensión arterial, indefectiblemente en el camino de su vida va a llevar a esa hipertensión arterial. Lo mismo la alteración genética, vamos a tener como punto final incremento de la precarga, incremento de la contractilidad muscular, constricción funcional, eso que va a llevar a un incremento de la resistencia periférica, más incremento del gasto cardíaco, vamos a tener hipertensión. Entonces, ya sea el camino, incremento de ingesto de sodio, alteración genética, estrés, entonces nos va a llevar a ese camino, ¿sí? De hipertensión. O sea, vamos a tener en cuenta qué está produciendo esa genética. ¿Por qué nosotros preguntamos a nuestro paciente antecedentes patológicos familiares? Papá, mamá hipertenso, ¿sí? Porque tiene una carga genética. Entonces tenemos que preguntar. El estrés también. El estrés como desencadenante, el estrés del día a día. Tengo problemas laborales, tengo problemas en mi entorno o tengo, digamos, situaciones que van a llevarme a hacer un estrés, digamos, ambiental, va a llevar a actuar en mi sistema nervioso central, sobre todo habiendo un hipertono simpático, que va a llevar indefectiblemente a un incremento del gasto cardíaco. En ambos vamos a tener, tanto va a incrementar la resistencia periférica como el gasto cardíaco. O sea, hay un aumento, ¿sí? Del tono simpático, eso va a producir vasoconstricción de las arterias, va a aumentar la resistencia y vamos a tener cifras elevadas de presión. Entonces, ¿por qué ese estrés? Hay que saber, ¿en qué trabaja usted, señor? ¿Sí? Entonces nos dice que trabaja en un banco, por decir, es gerente general de un banco. ¿Qué problemas tiene, verdad? Entonces hay que ir viendo, buscando la causa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eso disminuir. Si hay estrés, vamos a tener que también trabajar con el estrés. No solamente a nivel farmacológico, sino que qué es lo que le está desencadenando. Muy bien, otro de los fenómenos. Por eso hablamos que la hipertensión es un fenómeno multifactorial. Dijimos estrés, ambiente, alimentación, genética, la obesidad. La obesidad como fenómeno va a llevar a una hiperinsulinemia. Y fíjense aquí, la hiperinsulinemia casi va de la mano, va entrelazado con la hipertensión arterial. Si tenemos hiperinsulinemia, en algún momento vamos a desarrollar hipertensión arterial. Y también puede estar relacionado con la diabetes. Y obviamente, si tenemos obesidad, vamos a
tener el camino corto para la diabetes. A un pasito. Entonces, fíjense cómo confluyen aquí las cruces, vamos a decirle. Por un lado, el incremento del gasto cardíaco y por otro lado, el incremento de la resistencia periférica. Si sumamos estas dos cosas, si multiplicamos el incremento del gasto cardíaco y hay un incremento de la resistencia periférica, vamos a tener hipertensión arterial. Eso Bien. vamos a ir viendo, ustedes lo van a ir repasando, ¿sí? Con el doctor Enrique también. Se tengan en cuenta cada uno de los puntos. El doctor hizo una clase donde habla de hipertensión esencial, pero también habla de hipertensión relacionada a nefropatía, cardiopatía. Entonces, con distintos órganos él lo va a estar relacionando. Entonces, nosotros hoy vamos a fijarnos bien en hipertensión esencial o primaria. Bien, entonces llegamos a hacer el diagnóstico de hipertensión esencial. Cuando hablamos de hipertensión esencial es, nuevamente les repito para los que están llegando ahora, es una patología multifactorial, tiene varias causas, ¿sí? Varios orígenes, ¿sí? No es una suma de cosas, sino que es un todo que haya, digamos, captado, digamos, pequeñas partes de otro componente. Y eso con el tiempo también va a ir apareciendo. Y otra cosa muy importante, que la hipertensión es una malvada silenciosa, ¿verdad? El asesino silencioso. Es un ¿verdad? enemigo que trabaja de forma silenciosa y va a deteriorar aquellos órganos blancos que ya estuvimos hablando. Entonces, otra vez, hagamos la definición de hipertensión primaria o esencial. Es el término que se aplica al 95% de los casos, o sea, la gran mayoría de nuestros pacientes van a llegar con esta hipertensión primaria, donde no es posible identificar una sola causa. O sea, no es que el paciente tiene un tumor en la glándula suprarrenal, no es que el paciente tiene una lesión nada más a nivel de un riñón, sino que las causas, ¿sí?, son varias, como estuvimos diciendo al comienzo. Y acá nada más, perdón, para tener en cuenta, y el otro 5%, entonces, ¿a qué corresponde? A las hipertensiones secundarias, donde vamos a tener un origen, ¿sí?, o un órgano que esté afectado, ¿sí?, y tenga como complicación la hipertensión. Muy bien, entonces conozcamos un poquito la etiología y la patogénesis de la hipertensión esencial primaria. Las causas de hipertensión, como dijimos, no están del todo conocidas, pero sí sabemos que son muchas, o sea, hay varios factores, como está hablando ahí. Hay componentes como el estilo de vida, el sedentarismo, la ingesta inapropiada de sal y de comidas grasas, ¿sí? Las, digamos, componentes colectivos como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, ¿sí?, que van a desarrollar una hipertensión arterial. Entonces vamos a tener factores contribuyentes y dentro de estos factores de riesgo, diríamos, vamos a tener por una parte los modificables y los no modificables. Claro que podemos hablarlos, que son varios los factores que se pueden modificar, aquellos factores que el paciente, tomando conciencia o teniendo, digamos, conocimiento de cómo puede actuar, va a trabajar para poder mejorarlos. Y este va a ser el trabajo de nosotros, el trabajo nuestro de todos los días, ¿sí? El tratar un poco, modificar esos hábitos, ¿sí? Pero ¿dónde no vamos a poder modificar, doctor? Algo no modificable. Yo no puedo cambiarme el color de mis ojos. No. Yo no puedo cambiarme el color de mi rostro. La edad avanzada también, el doctor. No puedo cambiar mi fecha de nacimiento ni mi edad. Entonces, mi genética, mis antecedentes familiares, yo no los puedo modificar. Por ejemplo, si el doctor tiene papá o mamá hipertenso, eso ya tiene un 50% que él pueda padecer en algún momento si no hay ningún cuidado, ¿verdad? El envejecimiento, como tú lo has dicho, doctora,
es otro factor. Se sabe que a medida que el paciente envejece después de los 60 años, incrementa el factor o el desarrollo para hipertensión arterial. De ambos, tanto del hombre como la mujer, a partir de una cierta edad, ambos ya van aumentando más la presión sistólica. La raza, se sabe que los pacientes de raza negra tienen mayor capacidad de desarrollar hipertensión arterial. El segundo factor, digamos, de raza, somos nosotros los latinos, ¿sí? Tenemos mayor, digamos, desarrollo para hipertensión arterial. Y fíjense aquí la resistencia a la insulina. Yo le hablaba hace rato del paciente obeso asociado a hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. O sea, aquellos pacientes que tienen o van a llegar con diabetes tienen un punto más para el desarrollo de hipertensión arterial. Bien, fijámonos, ¿en dónde entonces, doctora, nosotros podemos trabajar? ¿Dónde podemos hacer que nuestro paciente tome conciencia y cambie su forma de pensar? Bueno, el primer punto es la alimentación. Y aquí entra un papel muy importante de nosotros los médicos y también de quién, de la cocinera, ¿sí? De la cocinera de la casa. Vamos a tener que disminuir, ¿sí?, el consumo de sal o quitar la sal de la mesa. Entonces, ese consumo elevado de sal es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar. Bien, el otro factor que yo sé que muchas veces cuesta, pero podemos trabajarlo, es la obesidad. O sea, aquellos pacientes donde tengan índices de masa corporales por encima de 30 o aquellos pacientes que tengan un incremento de su peso durante la cuarentena, van a llevar a tener un mayor desarrollo de obesidad, pero es un factor que podemos trabajarlo. O sea, todo eso que ustedes están ahí, están viendo, es muy fácil de entrar, pero también se puede salir de la obesidad. Eso va a depender mucho del paciente también, del apego, ¿sí?, de la aceptación que acepte el paciente de la situación y de empezar a trabajar por sí mismo, ¿verdad? Se puede dejar de fumar, se puede dejar de consumir grandes cantidades de sal, se puede dejar de consumir alcohol y obviamente si logramos todo eso se puede lograr el hecho de realizar actividad física de forma regular. Por ejemplo, una pérdida de peso de 4 o 5 kilos ya va a tener un impacto en la disminución de la presión arterial. Si nosotros le hablamos, si vos dejas de consumir sal, va a bajar tanto tu presión, ¿sí? Hablemosle en números, entonces él va a tomar conciencia y va a empezar a dejar, ¿sí? Porque tenemos que conocer a nuestro tipo de paciente. Aquí el paraguayo es obeso, consume mucha sal, ¿sí? ¿Qué más? Pues, sedentario, ¿sí? Entonces todo el día está sentado trabajando o atendiendo un negocio o atendiendo un banco, una financiera, ¿sí? Entonces actividad física no realiza, ¿sí? Entonces ese sedentarismo para nosotros mismos, para ustedes mismos, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta ese sedentarismo como un factor de riesgo modificable para la hipertensión arterial y que más también hablar de las patologías cardiovasculares, ¿verdad? Muy bien, entonces llegamos al momento del llegamos al punto en que vamos a ver si podemos realizar una pequeña práctica con ustedes a la distancia y podamos mostrarles y enseñarles un poquito más sobre cómo hacer que nuestros pacientes, fíjense aquí esta señora, en este caso esta paciente, acude a nosotros quizás con algunos síntomas o quizás sin síntomas. Me dijiste hace rato una frase, doctora, que me gustó. El paciente con hipertensión tiene un enemigo silencioso. ¿Y por qué decimos que tiene un enemigo silencioso? Porque presenta síntomas. Generalmente la hipertensión arterial es asintomática.
la hipertensión arterial no tiene un patrón clásico de presentación con síntomas, eso del dolor de cabeza, el dolor que estira detrás del cuello, se puede presentar como no se puede presentar, en muchos pacientes no se presenta, y obviamente nuestro paciente cuando le tomamos nada más la presión, vamos a encontrar. Bueno, entonces yo llego, voy a salir un ratito. Bien, entonces, ¿qué requisitos tengo que tener previamente? Primeramente, pedirle a nuestro paciente que esté sentado, casi siempre que estemos, no tan cerca como lo tengo aquí, pero por lo menos en el mismo nivel, que el paciente se quede quieto por lo menos durante 5 minutos. Eso es importante, ¿no? Que llega y ya le tomamos la presión. Primero que se siente, podemos conversar, preguntar, anotar sus datos de afiliación, entonces se toma un tiempo, si estaba agitado, por ejemplo, se va a tranquilizar un poco, entonces, y lo mismo, hay que preguntar si tomó, si café, si fumó, si tomó algún té, una Coca-Cola o algún líquido, por decirles, que pueda aumentar la presión, ¿verdad? Entonces 30 minutos previo, pedirle previamente que no realice esfuerzos, digamos, de mayor envergadura, no haber consumido previamente estimulantes como café, mate, cimarrón, ¿sí? Cigarrillos o bebidas energizantes que puedan modificar los valores de mi presión arterial. ¿Qué pasa aquí también? Que nuestra gente está muy acostumbrada acá en Paraguay a tomar mate, ¿verdad? Entonces se levanta temprano, toma mate o quizás ya se va a la consulta. Entonces todo eso tenemos que ir preguntando. Entonces yo, paciente, hace 5 minutos que estoy tranquila, estoy relajada, no tomé nada, ¿sí? Ni agua, tengo agua acá, ¿verdad? Pero entonces estoy tranquila. Entonces mi médico está aquí en mi frente, mi bracito está relajado. Bueno, bien, algo importante. Yo les decía, tengo que estar a la altura de mi paciente, tengo que estar casi en el mismo nivel. Ella tiene que estar sentada, ¿sí? Con las piernas pisando ambos los niveles del piso, el brazo donde voy a encontrar su arteria tiene que estar descubierta, ¿sí? En este punto tenemos que tener la arteria descubierta. Puedo localizar, digamos, primeramente encontrar por anatomía dónde está mi arteria humeral, palpar mi arteria humeral, y 2 dedos por encima del pliegue del codo, es ahí donde voy a colocar mi esfingomanómetro, mi aparato de presión. Yo nada más retrocedí esta figura porque yo aquí estaba sentada con las piernas cruzadas, ¿verdad? Entonces está incorrecto, entonces ambos pies tienen que estar apoyados, ¿sí? En el piso. Yo tendría que estar un poco más relajada también, apoyando también la espalda, pero en este momento nada más por la cámara vamos a salir de esta manera, ¿verdad? Muy bien, otro punto importante, ¿sí? Siempre que tengan en cuenta, fíjense ahí en ese dibujito que ustedes tienen en la pantalla, el reloj, ¿sí? El reloj del tensiómetro está adherido al aparato, ¿sí? El manómetro, el relojito que tienen enfrente. Esto es bueno, esto es importante también, porque este reloj muchas veces se habla que tiene que estar a la altura del corazón, ¿sí? Este reloj tiene que estar en el mismo ángulo donde está el corazón. Entonces ya ubicamos, ya encontramos a nuestra arteria humeral, ya colocamos nuestro aparatito de presión. Aquí viene el otro componente fundamental, que son los estetoscopios, ¿sí? En alguna clase ya les vamos a mostrar cómo utilizar de buena manera el estetoscopio, ¿sí? Bien, obviamente, incrustado a nivel de nuestros oídos, ¿sí? Y la campana del estetoscopio que esté por debajo de nuestro tensiómetro. Punto fundamental. Muchos de ustedes ya saben hacer esto que yo estoy practicando aquí con la doctora. Pero, ¿qué pasa? Cometemos muchos errores, ¿sí?
Podemos poner por debajo del aparato. Porque Eso muchas no. veces es más cómodo, pensamos que se nos va a caer, no sé, entonces, no, o nos acostumbramos a hacer de esa manera. Entonces, ir viendo esos pequeños detalles, el brazo que tiene que estar bien relajado, bien apoyado, ¿sí? Colocar bien, si tenemos que ir colocando todo a nivel de corazón, ¿sí? Entonces, ni tan arriba ni tan abajo, entonces hay ciertos parámetros que va a hacer la diferencia en la hora de tomar la presión. Entonces, no tiene que entrar, digamos, nuestro aparato de estetoscopio, la campana del estetoscopio por debajo del tensiómetro. Y una vez que ya lo tenemos localizado, ahí sí podemos incrustar. Pregunta para todos ustedes, me gustaría que investiguen un poquitito. ¿Hasta cuánto voy a llevar mi reloj? ¿Le voy a apretar el brazo hasta 240 milímetros de mercurio? ¿O qué les parece? ¿Hasta qué valor yo voy a insuflar, voy a inflar mi aparato para controlar la presión arterial? Me gustaría que ustedes investiguen y me respondan cuánto es el valor que tengo que hacerlo. Lástima que en la otra diapositiva yo ya... 200. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 200. Esa sería la respuesta, esa sería la respuesta más coherente. Pero supongamos que es una paciente joven como la que está aquí, ¿sí? 200, yo ya le voy a, digamos, inclusive causar un daño o una lesión. En realidad, para que todos lo sepamos, ¿sí? Tenemos también nuestra arteria radial. ¿Se ve la arteria? ¿Se está bien? O sea, estoy buscando la ubicación de mi arteria radial, ¿sí? Y voy a insuflar, ¿sí? 30 milímetros de mercurio por encima hasta que desaparezca mi pulso de arteria radial. Entonces desaparece ese pulso Sí. y nosotros lo insuflamos 30. Aquí ya desapareció, aquí ya desapareció mi pulso de arteria y yo llegué a 160 milímetros de mercurio. Entonces, para responderle a la compañera que hizo muy bien la respuesta, no es siempre 200, no es siempre 200, ¿sí? No es 200, sino hasta que desaparezca mi pulso, y cuando desapareció el pulso, voy a lentamente hacer que, digamos, se relaje. ¿Vieron cómo le dolió a mi paciente? Porque lentamente voy a relajar ese también es otro punto, tensiómetro. No desinflar rápidamente, sino que despacito, ¿sí? 3 milímetros de mercurio por segundo. Muy Entonces bien. vamos a ir bajando lentamente, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Y escuchar. Entonces, punto de la técnica importante aquí, porque estos son los errores frecuentes del día a día, chicos, ¿sí? Porque esto, como les dije, nosotros vamos a tener grandes caudales de pacientes con hipertensión, grandes, digamos, problemas quizás con la presión, pero porque quizás no tomamos bien la presión o porque nuestra técnica es equivocada. Dijimos, debemos utilizar la campana del estetoscopio, evitar, segundo punto, el exceso de presión. No siempre tenemos que llevarle hasta 240 o 220, sino hasta el valor en el cual ya desaparezca nuestro pulso de arteria radial o humeral, ¿sí? Vamos a insuflar los 20 o 30 mercurios por encima y vamos a desinsuflar lentamente hasta que podamos escuchar los ruidos de la arteria humeral en este caso. Bien, esos ruidos van a llamarnos un poquito la atención para hablar un poquito nada más de los ruidos, ¿sí? Sí nos van a llamar la atención porque el primer ruido que ustedes van a escuchar, el primer sonido, ¿sí? Cuando la arteria está distendida, esa es el ruido de la presión sistólica, ¿sí? Ese flujo normal de sangre que está volviendo a retornar a las arterias, ese es el ruido de la presión sistólica. Y cuando la sangre
ya fluye de forma laminar, ya fluye de forma normal a través de nuestras arterias, ya se relajaron las arterias. Ese es el segundo ruido y le vamos a llamar el ruido de la presión diastólica. Muy bien, entonces, si de algo les podríamos ser provechosos el día de hoy, es que obviamente sepamos la técnica apropiada, la mejor técnica para poder encontrar esto de la presión arterial. Y nada más para aclarar, ¿verdad? El doctor Enrique va a ir desarrollando una clase bastante extensa, pero muy completa, ¿sí? Entonces tengan en cuenta todo lo que él va hablando, ¿sí? Entonces nosotros nada más vamos a ir siguiendo, acá yo tengo el libro, nosotros vamos a ir siguiendo el capítulo 31, ¿sí? Acá estoy mirando. Entonces vamos a empezar con presión arterial, entonces él va a hablar todo, ¿sí? Vamos a ir viendo los puntos, la regulación, el mecanismo de regulación aguda, la crónica, ¿sí? Entonces, y luego empieza hipertensión primaria esencial, voy pasando, va a hablar también de daño orgánico, ¿sí? Entonces, hipertensión renal también, él va a estar hablando, hipertensión en el embarazo. Entonces, traten de hacer sus resúmenes, ¿sí? Vayan siguiendo las clases. Y la clase de hoy nada más fue para dar una pequeña introducción, ¿sí? Es algo básico, pero muy importante que les va a servir toda la vida, ¿verdad? Entonces, hoy la clase para los que llegaron después, nada más que estamos cubriendo a la doctora Desire en este horario, ¿sí? Entonces, como les dije, estamos iniciando cardíaco, les vamos a traer más sorpresas, ¿eh? Vamos a tener a una especialista en esta unidad que vamos a estar desarrollando clase con ellos, ¿sí? Muy bien, 2 puntos nada más para poder ir terminando. Esta clase, para los que, como dice la doctora, llegaron un poquito después, va a estar grabada, así que van a poder mirarla ustedes todas las veces que necesiten. Y el último punto es si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que pudimos ayudarles en el día de hoy, nos pueden hablar ahora. Vamos a escucharles. Permiso, profe. Sí, Aline. Sim. Para fazer o diagnóstico, quanto tempo, quantos dias seguidos é necessário Bueno, muy aferir bien. a pressão? Muy E bien. quantas vezes no dia também? Bien, para llegar a hacer el diagnóstico definitivo de hipertensión arterial, las recomendaciones son varias, ¿sí? Primer punto, que tenés que tener por lo menos más de 2 tomas de presión en 2 momentos diferentes, habla la literatura. O sea, si yo aquí a mi paciente le tomé ahora 140/90, se va a la casa, va en su hogar, vuelve y le vuelven a encontrar 150/90, estando muy tranquila, ¿sí? Y el día de mañana ya no consulta conmigo, pero va en una farmacia, vuelve a controlarse la presión y vuelve a encontrar 150/90, es porque ya estamos, digamos, ante el probable diagnóstico de hipertensión arterial. Y eso vamos a ir también, podemos seguirle durante una semana, ¿sí? Entonces pedimos para que se tome 2 veces al día, si la presión, anote eso, que sea en el mismo horario, si es a las 8 de la mañana, por decirles, bueno, a las 8 de la noche también se vuelve a tomar todos los días, y luego eso nos traen a nosotros vamos a ir comparando, ¿sí? Las cifras tensionales, si vemos que todos los días tiene una variación con una tendencia aumentada, ¿sí? Y encontramos más cifras tensionales elevadas, vamos a estar haciendo el diagnóstico de hipertensión. Eso sería lo que la doctora le está explicando, el automonitoreo de la presión arterial. O sea, hacer controles diarios, como me preguntó Aline, son 2 días de seguido en 2 momentos diferentes
para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Automonitoreo muy importante. ¿A alguien se le ocurre que podría haber algún estudio para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Me puede responder alguien ahí Si alguien conoce del un auditorio? método diagnóstico donde podamos observar las cifras tensionales de nuestro paciente y luego nosotros poder hacer el diagnóstico. Voy a responder yo. Responder. El holter de presión arterial, ¿sí? El aparato, el mismo aparato que yo tengo, el paciente lleva a su casa, hace su vida diaria, hace su trabajo, se va y duerme, hace todas las actividades de la vida normal y se registra en un software y obviamente yo puedo controlar cómo está la presión arterial. Respondiendo a la pregunta de Aline, ese sería el mejor método para hacer el diagnóstico, Aline, de hipertensión arterial. Sí, gracias, profe. Dale, muy bien. Aline. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, para lo que necesiten o lo que hubiera lugar, obviamente siempre estamos a través de nuestra plataforma. Por favor, puedan ingresar en el horario que ustedes les surjan las dudas. Entonces, vamos a estar encontrándonos, vamos a estar viéndonos en ese momento y nuevamente agradecerles el hecho de poder estar reunidos aquí por este medio. Bueno, un saludo Profe. a todos. ¿Sí? Sí. Com respeito às parciais, a sessão A, todavia, Amém. ninguém marcou, a doutora Desirê não marcou. Bien. ¿Tiene alguna fecha? Bueno, ahora vamos a empezar. Voy a detener mi grabación porque esto ya no hace falta que salga. Bueno,